Muy bien. Entonces, esto de la planeación financiera, vamos a ver que como viene de la cuestión de la planeación de manera general, nos va a mencionar de entrada que se establece la manera de cómo se logran las metas. Si ustedes recuerdan, en todas las definiciones que teníamos de planeación, se hablaba de que se tenían que establecer metas, se tenían que establecer objetivos. Entonces, cuando hablamos de planeación financiera, no podemos decir algo diferente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre la planeación así de manera general con la planeación financiera? Que aquí ya nos vamos a ir de manera específica a hacer la planeación de los recursos, aquellos que decíamos que son escasos y que esa escasez depende de los tipos de empresa. Entonces aquí hablamos nosotros de la planeación de esos recursos y eso es lo que se llama planeación financiera. ¿Se establecen metas y objetivos? Sí se establecen. Ahora, ¿qué me representa esta planeación? Me representa la base de toda la actividad económica de la empresa. Estos son otros términos que nosotros a veces confundimos. Esto de la economía y las finanzas. ¿Qué hace la economía? ¿Qué hace la finanza? ¿Qué hace la actuaría? Esos son elementos que nosotros en determinado momento, la línea entre ellos es como bien fina, ¿verdad? Y vemos nosotros que de repente el economista se está metiendo en los asuntos de los financistas, que el actuario ya está tomando elementos de las finanzas y esas son cosas que en la empresa se manejan. Sin embargo, son elementos que no se pueden dejar de relacionar. Por ejemplo, yo no puedo dejar de ver la situación económica a nivel de país cuando yo estoy haciendo planificación para una empresa. Yo no puedo dejar de ver todos esos elementos de Producto Interno Bruto, por ejemplo, si yo estoy haciendo también una cuestión de análisis dentro de mi empresa. Yo tengo que tomar, por ejemplo, para hacer el análisis de proyectos, yo tengo que tomar en cuenta tasas de inflación y las tasas de inflación no son una cuestión financiera, son una cuestión de indicadores económicos. Entonces, esa línea de economía, finanzas, actuaría realmente es muy fina. Sin embargo, las actividades o las profesiones como tales están bien marcadas, ¿verdad? De hecho, pues por ahí existen hasta ciertas incomodidades de repente de algunas profesiones por cómo se meten las demás profesiones en lo que le corresponde a cada una. Entonces, pero ya en cuestiones de empresa nosotros podemos tomar elementos de uno o de otro para poder hacer lo que corresponde para manejar el recurso escaso que la empresa tiene. Esa es nuestra función primordial, seamos actuarios, seamos financistas o seamos economistas, nosotros tenemos que ver que las empresas funcionen correctamente. Ahora, entonces, la planeación pretende la previsión de las necesidades de la empresa, futuras, la necesidad futura que la empresa tiene que preverse a partir de la historia de la empresa. En finanzas se dice que, que tener la información histórica es como tener una bolita de cristal para poder nosotros poder tomar toda esa información y poder hacer los análisis, previsiones y todas las cuestiones a futuro en términos de dinero. Y tener información en términos financieros es muy valioso en las empresas. De hecho, hay empresas toda la información financiera la guardan con mucho recelo, ¿verdad? Porque es utilizada por otras empresas para poderse comparar, poder sacar algunos lineamientos y poder sacar adelante una empresa en función de lo que otra empresa está haciendo o tratar de ser más competitivos que otras empresas. Por eso es que las empresas en general son muy recelosas de su información. El fin de la planeación es establecer pronósticos y metas económicas y financieras que se pretende alcanzar, ¿verdad? Seguimos viendo que planeación es ver a futuro qué debo hacer para poder sacar adelante mi empresa. Define el rumbo que tiene que seguir una empresa para poder alcanzar los objetivos estratégicos. Recuerden que la planeación estratégica es muy cercana con la planeación financiera, que de hecho la planeación financiera tiene que ver, ¿verdad? O es una parte muy importante dentro de la planeación estratégica. Tiene como propósito mejorar la rentabilidad, establecer la cantidad adecuada de efectivo y las fuentes de financiamiento para poder tener cumplimiento de los planes
que se tienen de la empresa a futuro. Ahora, ¿desde cuándo creen ustedes que existe, antes de hablar de planeación, desde cuándo creen ustedes que existe administración? Históricamente, ¿desde cuándo existe la administración? Vaya, históricamente, ¿desde cuándo existe la economía, la contabilidad, todas estas ciencias? ¿Desde cuándo existen? A los romanos, ¿no? Ajá. La economía. Desde que se crearon los mercados y se empezó a hacer relaciones con ya sea dinero o antes que era con cacao y todas esas cosas. Ah, correcto. Entonces cuando decimos, antes se hacían transacciones con cacao, ¿verdad? Que había trueque. Uy, pero eso fue hace millones de años. Entonces podemos decir nosotros que todo este asunto de las finanzas es tan viejo como el hombre. Vaya, algo un poquito más cercano. ¿Cuántos años tiene la Biblia? 6.000 años, supuestamente. La Biblia. Sí, 6.000. Sumando las edades de los profetas y de toda la gente, más o menos 6.000. Okay. Tomando en cuenta todo el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento y todo eso. Correcto. Ajá. Ahora, ¿cuántos principios financieros creen que encuentra uno en la Biblia? Hey. Que la Biblia hable de finanzas. Sí, habla de finanzas. Ajá, ¿en qué momento hablaba de finanzas? Habla de seguridad social también la Biblia. A ver, cuéntenme. La Biblia habla de un, ¿cómo se le dice? Jubileo, le dice. Que Dios mandó al pueblo, creo que cada 70 años va a haber un jubileo. El jubileo viene de júbilo, de jubilarse. De jubilarse. Correcto, entonces Dios le mandó al pueblo de Israel que cada 50, 70 años creo que fuera, iba a ser el año de jubileo, en el cual el esclavo iba a ser liberado. La propiedad que uno compraba, digamos, yo compré una propiedad, la iba a trabajar durante ese tiempo y después la iba a regresar al dueño nuevamente. Entonces, ese año es un año de jubileo, de júbilo. Entonces, yo lo relaciono a la jubilación, ¿verdad? Que es algo que un esclavo trabajaba con su familia durante ese periodo de tiempo y era liberado en ese año. Entonces podemos decir que nosotros cuando nos jubilamos nos estamos liberando de la esclavitud también. El jubileo. Algo así, ¿verdad? Sí. Doctor, sí. El ejemplo financiero más fácil que se me viene a la mente de la Biblia es la parábola que dijo el buen Señor cuando tenía 3 siervos, a uno le dio 10 monedas, las invirtió y ganó otras 10. Al otro le dio 5, las invirtió y ganó otras 5. En cambio, el que le dio una moneda, la enterró y cuando regresó su jefe, solo le dio una moneda. Entonces viene el jefe y le dice, ¿verdad? Que siervo malo, porque si hubiera sido considerado, hubieras metido la moneda en el banco y hubiera ganado intereses. Ajá, correcto. Aunque ahora fíjense que tener dinero en el banco no es así, en cuentas normales no es gran cosa, es como tenerlo allá enterrado el dinero y sacarlo después y que ya no cuesta lo mismo, ¿verdad? Realmente la Biblia tiene muchos principios financieros, además de la parábola que usted menciona, igual ustedes van a encontrar en la Biblia consejos financieros, por ejemplo, la Biblia le dice bien claro que usted no debería ser aval de nadie, porque ese es un problema y ustedes ven que muchas personas han quedado pagando deudas ajenas porque sirvieron de aval. Eso es algo que si uno tomara en cuenta los consejos financieros que la Biblia le da, olvídense, la Biblia habla también, por ejemplo, de presupuestos. La Biblia le habla también de inversiones, de ahorros, todo eso. ¿Se acuerdan cuando mandaron a José a prever 7 años, que habían 7 años de las vacas, según los sueños que tuvo el faraón, las vacas gordas y las vacas flacas? Entonces, 7 años de hacer planeación financiera para poder los otros 7 años sobrevivir con esa planeación financiera que se hizo. Entonces, realmente, imagínense, la edad de los escritos y la existencia de la planeación. Ahora, como tal, ¿cuándo surge? ¿Cuándo surge la administración? ¿Cuándo surge la contabilidad?
todo esto, aunque ya se ha usado hace muchísimos años, ¿verdad? Como decíamos, estas cosas son tan viejas como el hombre, siempre tuvo que haberse hecho previsiones. Sin embargo, hay un momento en que se les nombra como tal. Nosotros vemos, por ejemplo, si ustedes recuerdan, la contabilidad fue llamada ya como contabilidad y fue tomada en cuenta ya con su principio de partida doble allá por 1492 con Fray Luca Pacioli. Eso es hace muchos años. Sin embargo, en el caso de la planeación financiera, no la administración como tal, igual la administración tiene su propia edad, digamos, de haber sido llamada como tal, pero la planeación financiera apenas se vio la necesidad de hacerse como tal, de hacerla estructurada y de hacerla funcionar en las empresas con la crisis de 1929 que surgió en Estados Unidos. Entonces, históricamente podemos decir que por ahí es cuando nace esto o se le da más importancia a esto de la planeación financiera, que en ese momento hay quiebra de empresas. ¿Recuerdan históricamente qué sucedió más o menos para esos años? 1929. ¿Qué es lo fuerte que sucedió en ese año? Hubo una crisis a nivel mundial, pero no sé yo realmente por qué Pero fue la crisis. la raíz, que por No, la ahí raíz no. lo del viernes negro, lo del mercado negro, o sea, perdón, lo del el lunes negro, que es cuando los mercados financieros se fueron al suelo. Sin embargo, esto viene de una cuestión que no era financiera. ¿Qué fue lo que sucedió en esos años? 1928, 29, por ahí. La Gran Depresión. Ajá. Ahora, la Gran Depresión es esa parte financiera, eso que ocurrió ahí en No 1929. fue por una crisis agrícola, por una sequía, no sé si fue eso. A ver, recuerden. No, que no me acuerdo muy bien, doctora, que hubo un tiempo, creo, en Estados Unidos, por esa época, que hubo una gran sequía y hubo un problema agrícola, pero no sé si ese fue el motivo de la crisis. Ahora, cuando nosotros decimos la crisis de 1929, realmente también se le llama la Gran Depresión, ¿verdad? Porque fue la depresión de los mercados, que eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? 1915, 1919, ve, sí, 1915, 1919 más o menos. 14, 15, 19. Como en el 14 va terminando al 28, todavía los siguientes años fueron de mucha crisis, ¿verdad? Porque fue una cuestión a nivel mundial. Ya para 1929, cuando todavía traíamos rezagos de esa crisis, también fue cuando surge esta depresión de los mercados, se caen los mercados, se cae la bolsa de valores y es cuando muchas empresas quiebran. Entonces ahí es cuando vieron que realmente era necesario esto de hacer una evaluación del desempeño financiero de las empresas, porque se tomaba en cuenta antes todo esto de los números, todo esto de la cuestión financiera, todo lo de la contabilidad, se tomaba nada más como una forma de decir cómo le fue a la empresa y punto. O sea, haga su estado de resultados, haga su balance, porque ya existían en ese momento, y mire, así le fue a la empresa. Pero nadie ponía atención en que realmente debería preverse también la situación financiera, deberían tenerse planes, deberían preverse algunas contingencias. Entonces, ahí es donde ya se ve esa necesidad, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, poco antes de eso también, lo que tuvo mucho auge era la cuestión de las empresas vistas más como fábricas, ¿verdad? Que como una empresa que tuviera más en cuenta las personas y más en cuenta las finanzas. Entonces se veían en las fábricas, ¿verdad? Un poco antes también con las revoluciones industriales y todo eso. Entonces se veía la parte financiera como algo olvidado en las empresas, pero ya con esa crisis entonces ya vieron que realmente había que planear las finanzas de la empresa. Entonces, para formular la planeación financiera, lo que se lograba era resolver los problemas que estaban relacionados con la obtención de recursos, que fue lo complicado en ese momento. ¿Cuál es el papel del director financiero en este momento? Ya no era solamente obtener fondos, sino que aplicarlos de manera correcta. Imagínense que yo tengo una buena planificación financiera y veo que los mercados están cayendo, entonces, ¿qué hago? Retiro mis inversiones de esos mercados, vendo como pueda vender.
De hecho, las finanzas tienen que tomar en cuenta un tiempo adelantado a los ciclos económicos de la empresa. Entonces, en estos momentos que surge la planeación financiera, ya vienen a estructurarse las situaciones y ya se da más importancia a este elemento que realmente la tiene como tal, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas de la planeación financiera es que se hacen diagnósticos de las situaciones actuales, se identifican las oportunidades, y fíjense bien, hablaba aquí del FODA, se identifican las oportunidades, las amenazas, las fuerzas, las desventajas, se analiza el futuro describiendo escenarios de diversa índole al desarrollar planes de acción para lo inesperado. Si nosotros no tuviéramos una situación a futuro así tan complicada como en algunos países se da, o cómo nos afecta en algunos países como el nuestro, el asunto de la globalización o lo que pasa en otros países, si a nosotros no nos afectaran esas cosas, nosotros no tendríamos por qué hacer planeación a futuro. Sin embargo, como estamos sujetos y como estamos ya en este mundo globalizado, tenemos que hacer planeación, ¿verdad? No solo en finanzas, sino en todos los rubros de la empresa, en todos los rubros de vida, ¿verdad? Sin embargo, hablando en términos de planeación financiera y considerando que el dinero es un recurso muy importante en las mismas, entonces esa es una de las grandes ventajas que me va a ofrecer hacerla, que puedo prever lo inesperado que va a suceder después. Se establecen controles para verificar el cumplimiento de los objetivos financieros, donde se pueden usar diversos indicadores de la medición del desempeño financiero. Aquí puedo ver cómo ha andado la empresa en términos de solvencia, en términos de aplicación de recursos, ¿verdad? Y eso pues lo voy midiendo, y recuerden que esto es un asunto cíclico y que después de la planeación vienen las otras etapas y que yo vuelvo a caer a planeación, y que en cualquier momento yo estoy haciendo planeación, porque si recuerdan ayer decíamos que la planeación es también un proceso continuo, ¿verdad? Que hay una continuidad en los planes o en la formulación de planes de la empresa. Obliga a la administración a incluir las posibles desviaciones de la ruta que se establece para la empresa. Permite también prever los diferentes escenarios y establecer acciones para cada uno de ellos, y ayuda también a las empresas a alinearse al medio ambiente para lograr el desarrollo empresarial. No solo se refiere a medio ambiente en términos de árboles y cosas así, se refiere al ambiente en el que se desarrolla la empresa como tal, ¿verdad? Ese ambiente o ese entorno en el que se desenvuelve nuestra empresa, ¿verdad? A eso se refiere específicamente esta parte. Ahora, ¿cómo van a ser nuestros planes financieros? Ya veíamos que los planes estratégicos tienen su clasificación y que una de las clasificaciones son planes financieros. Ahora, nuestros planes financieros se van a clasificar en planes que son de corto plazo, donde nosotros vamos a ver lo más importante para resolver las necesidades a corto plazo de la empresa. Los planes del flujo de efectivo, los planes de tesorería, ¿verdad? Las cosas que yo tengo que pagar así a corto plazo, entonces yo debo dejar planificado cómo voy a obtener los recursos o cómo voy a manejar mis recursos. Yo no puedo, si he hecho una buena planificación financiera, yo no estaría esperando para poder, por ejemplo, pagar salarios, estar esperando que el banco me suelte uno de los documentos financieros o uno de los instrumentos financieros que yo tengo con ellos. No, si he previsto correctamente, yo no debería de tener problemas con eso. Yo he hecho mi análisis y he buscado mis inversiones en función de tener el efectivo apropiado para cada una de las obligaciones que la empresa tiene. Eso hace un buen administrador financiero cuando elabora sus planes financieros. Y los planes de largo plazo, que ya tienen que ver con el financiamiento y la inversión, porque las empresas no solamente viven del día a día, las empresas también tienen inversiones ya a nivel más grande. Entonces, las empresas necesitan también prever sus necesidades de financiamiento, sus necesidades o sus oportunidades de inversión para poderlas tomar en cuenta y poder también obtener buenos recursos al tomar buenas decisiones dentro de la empresa.
Y también tienen que dejarse previstos planes financieros de emergencia. Y ustedes ven ahora con la crisis que nos llegó, que estos planes financieros de emergencia son los que a algunas empresas pudieron rescatar, ¿verdad? A otras empresas no tanto. Siempre decimos que es bueno tener algo de ahorros, por ejemplo, eso es parte de planeación financiera. En su planeación de vida, ustedes saben que deben tener previsto cierta cantidad de ahorro por si alguno de los miembros de la familia se enferma. Bueno, igual en la empresa. Si alguna de las áreas de la empresa se enferma, vamos a necesitar recursos, entonces hay que tener previsto esos ahorros o por lo menos esas líneas de crédito abiertas para que la empresa pueda hacerle frente, ¿verdad? Lo que les decía de las aseguradoras, por ejemplo, nunca esperaron, por ejemplo, que una colonia entera se cayera, el caso de Ciudad del Ángel, por ejemplo. Nunca esperaron que tanta gente falleciera y de repente gente asegurada, ¿verdad? Con esto de la pandemia, porque sabemos que no distingue posiciones económicas, entonces hay mucha gente, de hecho, fue muy sonado al inicio de la pandemia con las primeras muertes, lamentablemente, también demandas a los seguros, y creo que en este momento los seguros, las aseguradoras, perdón, tienen demandas encima por esto de si cubre o no cubre la enfermedad y esas situaciones. Pero entonces son cuestiones que deben estar previstas en sus planes financieros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos? Entonces ya no me funciona el de corto plazo, ya no me funciona el de largo plazo, pero yo tenía planes de contingencia o planes de emergencia para poder enfrentar también las crisis dentro de la empresa. Entonces, todo lo que yo elaboro en la empresa, sea de corto, sea de largo, eso tiene que ver con la planeación, ¿verdad? Tengo que tener una buena planeación si quiero que las cosas sean correctamente. Y tengo que tener flexibilidad para poder hacer los cambios que se consideren pertinentes en función de lo que pueda ocurrir y que la empresa no tenga control, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso? Ya aquí el proceso como tal de la planeación, recordemos que el proceso administrativo me lleva a planeación, organización, dirección, control, pero específicamente el planeación y acá exclusivamente planeación financiera tiene que ver con hacer proyecciones de los estados financieros, que es lo que conocemos como estados financieros pro forma. Y nosotros cuando hablamos de planeación financiera no podemos dejar de hablar de estados financieros pro forma. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente mi estado financiero anterior, sino que cómo podría ser mi estado financiero según ciertas características que yo pueda incluir para poderlos proyectar. ¿Cómo voy a, la siguiente etapa de ese proceso, voy a determinar los fondos necesarios para un plan de 5 años por lo menos, ¿verdad? Aquí no es de que si mi plan me va a cambiar, mi plan no me va a cambiar, yo tengo que tener necesidades previstas, que es el tiempo de vida que las empresas tienen que por lo menos tener previsto para poder cubrir, ¿verdad? Poder sobrevivir una buena cantidad de años. Y acá bien necesario, imagínense, yo tengo que tener previsto, si yo tuviera previsto cómo voy a hacer en 5 años, y he visto que también hay situaciones eventuales que puedan darse, hay crisis, hay los escenarios peor vistos, entonces yo puedo tener finanzas saludables aún con todo eso que la empresa pueda pasar. Puedo o debo hacer el pronóstico de la disponibilidad de fondos en esos 5 años. Debo desarrollar a detalle las acciones necesarias para hacer las inversiones requeridas en los diferentes activos. Me voy a establecer y voy a mantener un sistema de control. Y esto, como les decía, es bien importante en las empresas, porque el recurso financiero es el recurso más sensible para poder ser sujeto a fraudes en las empresas. Entonces, nosotros necesitamos tener controles bien establecidos y esos controles se establecen desde el momento de la planeación financiera. Si yo voy a tener recursos, debo también decir cómo los voy a cuidar, cómo voy a controlar esos recursos. Voy a diseñar procedimientos para ajustar los planes básicos en caso de que no se den las condiciones como se esperaban o no se obtengan los resultados que se esperaban. Entonces también tengo que dejar
prevista la forma como puedo hacer las modificaciones para que se adapten a la realidad que la empresa esté viviendo. Desde que nosotros hemos visto que hay crisis así tan seguidas y que nuestro país es tan sujeto a eso por cuestiones también políticas y todo eso, entonces nosotros deberíamos haber previsto estas situaciones, ¿verdad? No deberíamos nosotros estar considerando que de aquí a 5 años las cosas van a ser una maravilla. Si bien estoy diciendo, bueno, estoy tratando de contar con los fondos en 5 años, pero mis planes deben decir qué va a suceder si el otro año caemos en otra crisis, entonces estas son las opciones que tengo. ¿Qué va a pasar si es un buen año? Entonces estas son las opciones que tengo. Y de cierta manera tener una sensibilización para poderle hacer frente a las situaciones de la empresa, ¿verdad? Entonces, se establecen todas esas gestiones que buscan obtener buenos resultados para la empresa. Entonces, también la planeación financiera viene siendo cíclica, ¿verdad? Vamos a tener nosotros que estar planeando constantemente. También hay continuidad. ¿Dónde se ubica entonces la planeación financiera dentro de la administración financiera? Ya vimos nosotros que dentro del plan estratégico es una parte más de ese plan estratégico. Ahora, nuestro plan, ¿dónde se ubica? O nuestra planificación financiera, ¿dónde se ubica dentro de la administración financiera de la empresa? Entonces, aquí vamos a encontrar que en general, por ejemplo, la administración financiera se encarga de, bajo un marco legal, tener estados financieros, ¿verdad? Bien sea el balance general o estado de situación financiera, y el estado de resultados, que son los que históricamente se manejan y que son exigibles también por normas internacionales, que esos dan lugar a hacer presupuestos y a poder tener nosotros entonces lugar a hacer planes financieros donde vamos a necesitar hacer análisis, a revisar razones financieras, porque en función de lo que la empresa hizo y de cómo le fue a la empresa, entonces en función de eso vamos nosotros a hacer nuestra planificación. Entonces nosotros no podemos decir, no, es que como esta clase no es de administración financiera, no vamos a ver los indicadores de solvencia y los indicadores de rentabilidad, porque esta clase es de planificación financiera. No, yo no puedo hacer un plan financiero si no conozco cuáles son los resultados o las decisiones que puedo tomar en función de las razones financieras. Yo no puedo decir tampoco, no, es que la administración financiera se encarga de la TIR y del valor presente neto, que son elementos que se manejan nada más allá en formulación de proyectos, porque eso es formulación de proyectos y aquí estamos en planificación financiera. Resulta que para poder hacer un plan financiero a futuro, yo tengo que haberme basado en esas tasas de rendimiento para poder tomar decisiones de si acepto o no acepto los proyectos. Entonces, no podemos decir que la planificación financiera es simplemente hacer un papel. La planificación financiera va a ser entonces hacer un papel, pero bien fundamentado en información que tiene la empresa a nivel financiero, indicadores que se hayan establecido para eso, revisiones, ¿verdad?, que se hayan hecho para poder hacer un buen plan financiero. La toma de decisiones basada en documentación financiera es de lo más importante que nosotros deberíamos esperar. Entonces, así es como está ubicada la parte de planificación financiera dentro de la que se conoce como administración financiera de la empresa. Yo no puedo decir, tengo aquí mi departamento de finanzas. No, pero aquí no hay nada de eso de planificación financiera. No, más bien esa es la base para que pueda funcionar ese departamento de finanzas, ¿verdad? Entonces, esto es para que comprendamos que ese asunto de la planeación financiera un poco más y recordar que se trata siempre del asunto de tener logro de metas, de tener establecimiento de metas y los controles o formas para poderlos lograr. Ahora, dentro de esa planificación financiera, nosotros vamos a considerar algo bien importante que ya habíamos mencionado un poco antes, el asunto del valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es eso del valor del dinero en el tiempo? ¿A qué se refiere?
o qué concepto podríamos dar del valor del dinero en el tiempo. Vamos a ver. Doctora, que un lempira de hoy no vale lo mismo mañana. Ajá, exactamente. Mi dinero no me cuesta hoy igual que como me va a costar dentro de algunos años. De hecho, y ustedes se fijan que no sé si les ha tocado ver personas que ahorita dicen, es que vengo de pagar la casa. ¿Y cuánto paga de casa? 100 lempiras. Eso es lo que paga de casa. Pero en su momento, 100 lempiras era parte, casi todo el salario de la persona. Ahorita nosotros decimos, no, me voy a pagar una casa cuya cuota va de 20,000 lempiras, por ejemplo. Ajá, ¿y cuánto me va a costar esta casa dentro de 15 años cuando ya le esté terminando de pagar? Esa cuota de 20, 25,000 lempiras, ¿cómo la voy a ver en ese momento? Y es como cuando estos señores dicen, pago 100 lempiras de casa. Así esperamos ver nosotros dentro de un montón de años esas cuotas que en ese momento pagamos, que se sientan de esa manera. No solo es que lo esperamos porque así queremos sentirnos, sino que eso es lo que va a pasar porque el valor del dinero en el tiempo, eso es lo que hace, ¿verdad? Ahorita dicen, es que sacar un billete de 200 lempiras que causa esto y esas cuestiones. Bueno, pero resulta que es que ahora usted anda 2 lempiras en la bolsa y eso no es nada. Usted anda un lempira, el lempira, pobre indio, ¿verdad? Ya el pobre indio ya usted lo mira de menos. Miren ahora, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron un centavito? ¿O vieron una fichita? Las conocen. ¿Conocen las fichitas ustedes, los centavitos? Yo creo que ya ustedes, como son bien jóvenes, ni las conocieron. No, sí la conozco, doctora. Ajá. De 1 y 2 centavos. Ajá, conocen los centavitos, el centavito, el de 1, el de 2 centavos, el de 2. Ahora uno se encuentra ¿cómo les decían a las de 20 centavos? Los daimitos. Las monedas de 50 centavos. Y ahora el lempira ya va quedando en esos mismos términos también, ¿verdad? Ahora, antes usted andaba un billete de 500 lempiras en la bolsa y andaba dineral, hasta hacía todo lo posible por no gastar el billete, ¿verdad? Sin embargo, ahora usted el billete en cualquier pulpería se lo cambian, porque así va la cuestión del dinero en el tiempo, ¿verdad? Eso sucede porque el dinero en el tiempo forzosamente va perdiendo valor. Ahora, entonces, ese concepto de valor de dinero en el tiempo nos indica que el dinero que está disponible en el momento presente vale más que en el futuro, que ese mismo monto en el futuro, debido precisamente a la ganancia o a la capacidad de ganancia potencial. Ahora, ¿qué factores son los que me van a intervenir para que ese valor del dinero en el tiempo sea de esa manera? Para que el dinero no me cueste igual el día de hoy a como me cuesta después. Entonces aquí vienen ya variables como la inflación, el costo de oportunidad. No es lo mismo tener el dinero ahorita que tenerlo después, dependiendo de si después yo puedo o ahora lo puedo, por ejemplo, invertir a una determinada tasa. Entonces, esas son cuestiones que tienen que ver con esta desvalorización del dinero. Y también, pues, el riesgo que pueda ocurrir. Entonces, esas son las variables que intervienen en el aspecto de valor del dinero en el tiempo. Ahora, las empresas tienen que considerar esto del valor del dinero en el tiempo al momento de tomar decisiones. Imagínense, ayer hablaban del plan de nación y a cuántos años está establecido el plan de nación. Imagínense en un plan tan largo y yo digo, bueno, mis ventas yo quiero que sean en este momento que yo tengo una pulpería y yo sé que mis ventas andan por 2,000 lempiras. Entonces yo digo, bueno, yo creo que mi visión de aquí a 5 años es que mi nivel de venta sea de 10,000 lempiras. Ajá, ¿y quién me dice que en 5 años 10,000 lempiras van a valer? Entonces, en este momento, 10,000 lempiras de repente sean mucho, pero de aquí a 5 años, de repente 10,000 lempiras no es tanto. Entonces, yo tengo que tener esas consideraciones de valor del dinero en el tiempo para poder tomar decisiones que realmente sean acertadas. Entonces, ¿cuándo vamos a nosotros tener que ver ese asunto del valor del dinero en el tiempo? Cuando hagamos inversiones, desarrollo de nuevos proyectos o productos, porque
Cuando ustedes vean en la parte de proyectos, ustedes van a encontrar que una de las primeras situaciones que ustedes hacer proyección de sus estados financieros. ¿Y por qué proyectan sus estados financieros? Porque no le cuestan hoy que de aquí a 5 años, que es cuando normalmente se hacen las evaluaciones de proyectos. Cuando van a adquirir nuevos equipos o nuevas instalaciones, que no son cosas de corto plazo. Hacer una instalación, ustedes miran cuando comienza la instalación o la fabricación o la construcción, digamos, de una planta, y cuando se termina en por lo menos 3 años. Entonces, ese asunto del valor del dinero en el tiempo tiene que ser considerado una decisión de ese tipo. El establecimiento de las condiciones crediticias para la venta de productos o prestación de servicios. Hay bancos que cuando le negocian a usted le dicen, bueno, le vamos a ofrecer una tasa del 5%. Vaya, el año antepasado podríamos ver que los bancos le ofrecían a usted hasta un 10% en un instrumento financiero. Entonces le recibían su dinero porque como ellos tenían necesidad de dinero, le ofrecían por su dinero para poderlo reinvertir ellos o prestarlo, le ofrecían un 10%. Ahora, si en algún momento decidieron dejarle a alguien un tiempo así bastante largo, el año pasado ya vieron que eso no fue tan funcional, porque la cuestión de la liquidez cambió. Y en este momento, por ejemplo, el banco por un instrumento financiero le va a dar un 2, un 3%. Entonces, si alguien tuvo un largo plazo sin revisión y negoció muy bien eso y pasó por encima de la crisis, pues tuvo muy buenos rendimientos. Pero en este momento el banco no tendría condiciones para poderlo enfrentar o no querría enfrentarlo. Entonces, esas son decisiones que tienen que considerar ese asunto del valor del dinero en el tiempo. El establecimiento de las primas de seguro también, la determinación de las cotizaciones y prestaciones sociales. Y fíjense que acá la cuestión del valor del dinero en el tiempo, uno dice, es que cuando yo me jubile me van a dar un 90% de mi salario. Ajá, si a mí me dan dentro de cuántos años me toque jubilarme, me van a dar un 90% de mi salario. Si yo lo veo en este momento, yo puedo decir, sí, me ajusta en este momento. Pero dentro de la cantidad de años que me toque a mí jubilarme, si me dan ese mismo 90% de mi salario actual, eso no tendría sentido. Entonces, esa cuestión del valor del dinero en el tiempo, obviamente los institutos se ha tomado en cuenta y se va a tener allá un 90%, por ejemplo, del salario de aquel momento, no del salario de este momento. Por eso es que a usted le dicen, cuando se jubile a usted le vamos a dar 150,000 empiras. Y usted dice, pero solo gano 25, ¿cómo me van a dar 150? ¡Qué maravilla! Me voy a jubilar, voy a meterme a ese instituto de previsión. Pero es porque usted no está considerando el valor del dinero en el tiempo, ellos sí. Entonces, lo estoy viendo como que yo soy la cotizante. Entonces, yo puedo decir, bueno, me conviene porque me van a dar 150,000, pero no estoy viendo que es que dentro de los años que me toque jubilarme, entonces yo 150,000 empiras no va a ser gran cosa. Entonces, son cuestiones de valor del dinero en el tiempo que pueden resultar engañosas si uno no las sabe analizar, ¿verdad? Y uno siempre tiene que tener consideración de eso. En esto del valor del dinero en el tiempo, también tenemos algunas variables que intervienen. Y cuando nosotros hacemos cálculos de valor del dinero en el tiempo, que se refiere a intereses, a anualidades, que todas tienen utilidad, nosotros en cuestiones de finanzas o de instituciones financieras vamos a ver que incluso el interés simple es algo que se calcula, que a usted se le paga, por ejemplo, en una cuenta de ahorro mes a mes. El interés compuesto se le paga a usted o usted lo tiene que pagar en un préstamo, que las anualidades es como va a estar hecha digamos, su cartera de créditos, ¿verdad? Y vamos a tener que ver esas cuestiones. Entonces, cuando hablamos del valor del dinero en el tiempo, nosotros normalmente pensamos en matemática financiera. Entonces pensamos y decimos, bueno, vamos a tener aquí una fecha inicial, que es cuando yo tengo capital. ¿Cuándo es la fecha inicial? La fecha del momento en el que nosotros estamos haciendo una operación. Esa fecha inicial que normalmente decimos que es el día de hoy, que es nuestro día cero.
En este momento yo tengo capitales y en una fecha terminal o una fecha futura yo voy a tener ese mismo capital, pero voy a tener los intereses, que esto es justamente lo que viene de ese valor del dinero en el tiempo, esos intereses. Y entonces a estos dos valores juntos les voy a llamar monto. ¿Qué quiere decir entonces? Que mi capital es mi valor presente, que mi monto es mi valor futuro. Entonces, ¿qué vienen siendo los intereses? ¿Cómo se define interés? ¿Qué son los intereses? Vamos a ver. Máster, prácticamente sería un respaldo por algo que adquirimos, no sé. Es como la comisión que gana la persona o la institución que nos presta, o ya sea un servicio o un monto financiero. Ajá, como una comisión. Quiere decir entonces que este interés es como un pago que yo hago porque me presten dinero. Esa es la razón de ser de prestar dinero, ¿verdad? Ajá, Es correcto. obtener una utilidad, una ganancia. Ajá, entonces eso es como el costo, digamos, de haber, si a mí me toca pagarlo, eso es como, esto es lo que a usted le tocó por ese dinero que le prestaron. El dinero usted lo devuelve tal cual, pero aparte pagó adicional porque se lo prestaron. Entonces esto es como ese costo adicional, ¿verdad? Entonces ese valor de los intereses, que hay diferentes tipos de intereses, que vamos a ver, eso es lo que se acumula en un capital y que se convierte entonces en un monto. ¿En qué momento? Bueno, en lo que se conoce como plazo, y que eso depende, según la cantidad de intereses, así es definido el plazo, ¿verdad? De esa operación. Fecha inicial entonces es hoy o es el momento en el que se hace la transacción, y fecha terminal es cuando termina esa transacción o termina esa operación, ¿verdad? Entonces ahí es cuando hablamos nosotros de los intereses. Ahora, ¿por qué es esta imagen acá y tiene esas R's por ahí? ¿Qué significan? ¿Se acuerdan? Por acá nosotros vemos que hay un capital, que hay un monto, que se ganaron intereses en este tiempo o se pagaron intereses en ese tiempo, que hay un plazo, ¿verdad? Esos intereses también se traducen como una tasa y esa es tasa de interés. Ahora, ¿por qué están estas R's acá? ¿Qué quieren decir? La capitalización no son los periodos de capitalización. Fíjense, cuando nosotros ya hablamos de R's acá, significa que yo no tengo un solo capital, sino que tengo como varios capitales pequeñitos acá, que ya en términos de matemática financiera, ¿verdad? En términos de valor del dinero en el tiempo, ya les conozco como parte de una anualidad. Entonces aquí ya voy teniendo estas R's, que son nuestros pagos periódicos que se van haciendo para que se conviertan siempre estos valores en intereses también que se van sumando a los capitales. Lo único es que, por ejemplo, el sentido de una anualidad viene siendo que yo coloqué dinero, el dinero ganó interés, pero aparte, cuando ya había ganado interés, yo coloqué más dinero, volvió a ganar interés, lo que yo ya tenía, más el nuevo valor que yo coloqué, ya me lo sumó, pero volví a colocar dinero. Entonces, hay un valor que yo voy agregando siempre como de un capital pequeño, que lo conozco como renta en términos de anualidades. Y en ese sentido, entonces, es que voy manejando esta otra variable que también tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. Lo único es que no es un valor que viene desde aquí hasta acá, sino que un valorcito que se va agregando en cada uno de los momentos, ¿verdad? Para que se pueda considerar como parte de una anualidad. Muy bien. Voy a compartir acá entonces ahora un archivo de matemática. Por razones de tiempo, pues yo tengo aquí cálculos realizados. A ustedes les va a quedar el archivo ya con todo calculado, pero me van a ir ayudando a ver cómo yo operaría cada uno de estos. Pero necesito escucharlos a todos, así que yo les voy a preguntar uno por uno para que me vayan ayudando con estos ejercicios. Así que, a menos que voluntariamente vayan colaborándome, así que toman los primeros que son los más sencillos, ¿verdad? Entonces, si no,
yo voy a ir mencionando y voy a dejarles, al más calladito le voy a dejar las anualidades del final, que son las más complicadas. Vamos a ver, ¿alguien quiere ayudarme con este primer ejercicio? Fíjense, como les decía, valor del dinero en el tiempo tiene que ver con los asuntos de los intereses. Ahora, ¿dónde aplico eso de los intereses? Entonces, hay instituciones financieras que necesitan que nosotros conozcamos de esto del valor del dinero en el tiempo. Hay descuentos, hay intereses compuestos, hay equivalencias de tasas que nosotros tenemos que aprender a manejar, hay anualidades y varios tipos de anualidades, ¿verdad? Hay tablas de amortización y de acumulación de fondos. Todo esto que ustedes ya conocen y por eso nada más lo vamos a ver acá como un repasito, ¿verdad? Para que podamos aclarar algunos conceptos. Bien, este primer ejercicio aquí dice de interés simple y dice calcular el interés que gana un capital de 150,000 a una tasa de interés simple anual de 12% durante 180 días. Vamos a ver, ¿quién me dice, si no dijera interés simple acá y no dijese acá también tasa de interés simple, cómo sabría yo que aquí se trata de un ejercicio de interés simple, de un caso de interés simple? ¿Cómo sé distinguir entre interés simple e interés compuesto? Que es capitalizable. ¿En el caso de cuál? En caso del interés compuesto. Correcto. En el caso del interés compuesto se habla de capitalizaciones. En el caso del interés simple no. Entonces, aunque aquí no dijese interés simple anual, solo dijera a una tasa de interés del 12% durante 180 días, nosotros sabríamos que se está tratando de interés simple porque no dice tasa de interés acumulable o tasa de interés capitalizable, ¿verdad? O tasa de interés convertible. Entonces, si no dice ninguna de esas palabras, entonces considero que se trata de interés simple. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto? ¿Qué quiere decir eso de capitalizar? ¿Qué significa eso? Intereses ganan intereses. Los intereses se van Ganando sumando. intereses. Eso es la capitalización, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos interés simple es que se calculó y ya. Pero el interés compuesto es, se calculó, se sumó al capital y ese interés va a ganarse otro poquito de interés para el siguiente periodo. Eso es capitalizar, volver capital cada vez que yo calculo los intereses. Esos intereses los voy volviendo capital, por eso se llama capitalización, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en este ejercicio. Calcula el interés que gana un capital de 150,000 a una tasa de interés simple anual. ¿Cómo hago o cómo calculo esto? ¿Cuál es la fórmula que me sirve para esto? Es el capital por el interés por el tiempo, para sacar el interés. El monto de la variable es 150 por 12% por 180. A ver, entonces sería 150,000 por 12% por 180. ¿Nada más o me le hace falta algo? No sería así. Sería el 12% es Solo es anual. el interés. Correcto, el 12% es anual, creo que habría que pasarlo a mensual. Lo primero que haría ahí, yo haría de esta forma, pasar los 180 días, lo pasaría meses, y después el 12% lo paso a meses. Da 80 da 6 meses, y el 12% pasado a meses daría a 6%, que es la mitad, pues. 6 meses, 6 meses, y 12% anual, la mitad son 6 meses. Entonces 6%, entonces sería 150,000 por 0.06. O sea que usted pasa a meses ambas cosas. Correcto, sí. Pasa el tiempo a meses y pasa la tasa a meses. A ver, ¿quién lo haría de diferente manera? O sea, si estoy equivocado, caso, si Master, él pasa meses, el interés lo divide entre 100. En 100 porque está trabajando el capital, exacto, el capital lo multiplica por el interés entre 100 por el tiempo. Pero ese interés es anual, ya dijimos, el interés es anual y el tiempo está en días. Miren, lo más importante, cuando nosotros hacemos un ejercicio de interés simple, lo más importante es que cuando manejemos las variables sean del mismo nivel. Aquí en nuestro ejercicio resulta que el interés
que es el que estoy buscando, va a estar en función de este capital, que no lo modifico, así es 150,000. No conozco el monto en este caso tampoco, porque acuérdense que monto es la suma del interés más el capital. Aquí ya me dice que esto es el capital, que son 150,000. Si no me dijera que esto es el capital, igual me diría, calcule el interés que ganan 150,000. Quiere decir que eso es el día de hoy o el día de valor actual para llevarlo a un futuro donde va a ganar intereses. Entonces aquí resulta que la tasa de interés es del 12% anual y que el tiempo está dado en días. Ya sabemos, ya me dijeron ustedes que la fórmula del interés simple, que es este caso, es esta. I igual a C, que es el capital, por la tasa, por el tiempo. O pueden utilizar C y N, ¿verdad? Según las literales que gusten, pero se está tratando de que el interés es igual al capital por la tasa, por el tiempo. Pero tasa y tiempo tienen que ser del mismo nivel. Entonces, si mi tasa es anual y mi tiempo es en días, yo puedo hacer lo que ya nos dijeron, volver meses los dos. Sin embargo, aquí lo más sencillo sería volver este año o a representarlo como una tasa diaria, correcto, porque los 150 son días. Sería entre 360 que tiene un año para convertir la tasa a diaria. Exacto, Marley. Entonces, aquí lo que haríamos entonces sería 150,000, que me dice la fórmula, por 0.12, que es mi tasa, dividido entre 360 días. Con eso yo ya tengo entonces una tasa diaria y tengo el tiempo en días. En interés simple, nosotros siempre tenemos que cuidar que esta variable de tasa sea igual a la variable, en términos de comparación, a la variable de tiempo. Que si yo aquí trabajo con días, aquí van a ser días. Si acá en el ejercicio me dijera, durante 3 años, interés simple del 12% anual durante 3 años, no tendríamos que haber hecho esta división, porque diríamos, la tasa es anual, el tiempo es años. Entonces ahí está igual, están al mismo nivel, simplemente hago la multiplicación, ¿de acuerdo? Si me dijera 12% anual, pero son 3 meses, ¿qué haríamos en ese caso? 12%, 3 meses. ¿Qué haríamos ahí? Entonces, ya sé que la tasa... Entre 12 meses que tiene el año. Exacto, porque ahí tendríamos entonces nosotros el tiempo en meses, entonces mi tasa, que es anual, la debo colocar como meses. Entonces me pregunto, ¿cuántos meses tiene el año? Tiene 12, entonces lo divido entre 12. Ahora, si a mí me dicen que ese 12% durante 4 trimestres, ¿entre qué voy a hacer la división? 4 trimestres. 4 trimestres en un año. ¿Cuánto? 4 trimestres. Entonces, en un año, ¿no? La división. No se dividiría, quedaría ahí el mismo, ¿no? Ah, es el mismo valor. Ahora, Sí. si me dijeran 7 trimestres. 7, lo pasaría, lo puedo pasar a trimestres o a meses. No, a meses lo pasaría. Y Ajá, pasaría ahí ya camino doble también, diría, bueno, entonces voy a pasar el tiempo que quede en meses y que la tasa quede en meses. O simplemente digo, bueno, como el tiempo son trimestres, entonces voy a dividir la tasa para que me quede trimestral. ¿Entre qué la divido? Entre 4. Entre 4 trimestres que tiene el año, correcto. Entonces, si mi tiempo está en semestres, yo voy a dividir la tasa entre, si son semestres, ¿entre qué? Entre 2. Entre 2 semestres que tiene el año, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejercicio dice que la tasa es de que el capital es de 150,000, que la tasa es del 12% anual y que mi tiempo está dado en días. Entonces, la división simplemente la hago entre 360 para que me quede una tasa de interés diaria con un tiempo dado también en días. Y ya con eso entonces hago mi operación, ¿verdad?
Como es interés simple, no necesito una fórmula así específica de Excel. Igual puedo hacer mis variables acá para nada más, si yo cambio valores acá, hacer otras pruebas y todo, ¿verdad? Por cuestiones didácticas, yo les dejo ahí cómo se haría en esa situación, cómo me quedaría la fórmula para poderlo procesar. Vamos a ver, otra persona que me ayude con calcular el monto de 1,5 millones a una tasa de interés simple anual de 18% a 6 meses de plazo. 6 meses de plazo. Ese monto que me piden, ¿qué fórmula necesita? A ver, Mari. Igual interés simple. Y la tasa me la están dando anual, entonces dividirla entre 12 porque el plazo solo son 6 meses. Entonces, lo que hago en este caso, yo puedo trabajar el monto, puedo sacar primero el interés y sumárselo al capital. O puedo aplicar una fórmula de monto directamente. ¿De acuerdo? En el caso de interés simple, ¿cuál es la fórmula del monto? Ahí tenemos los datos. Igual, fíjense, 1,5 millones, ¿verdad? No conozco el interés, no conozco el monto. La tasa de interés es anual y el tiempo son 6 meses. Yo puedo decir 6 meses es un semestre, entonces voy a dividir la tasa del 18 entre 2, ¿verdad? Como dijo Mari. O puedo decir, bueno, es mi 18% anual y son 6 meses, entonces divido entre 12. Me tiene que dar lo mismo. Es interés simple. El interés simple no me complica mucho. Entonces, aplico fórmula del interés o aplico directamente la fórmula del monto, porque me piden el monto. En el monto, esta fórmula ya me da el valor del capital sumado con el interés. Entonces, el monto es igual al capital multiplicado por 1 más la tasa de interés más el tiempo. Entonces, cuando ya lo voy a calcular, lo que hago es que a mi monto lo voy a multiplicar, que es 1,5 millones, lo voy a multiplicar por la sumatoria de 1 más 0.18 entre 12 meses multiplicado por 6 meses. Lo importante es que yo hable en los mismos términos. Si aquí digo tasa mensual, aquí digo tiempo, meses también, ¿verdad? Entonces, ya con eso yo aplico la formulita y en este caso me da 1,635,000. Muy bien, quiere decir entonces que a esa tasa, ese es el valor que vamos a tener. Ahora, ese es el monto. Si ese es el monto, ¿cuánto es el interés? Sería el monto menos el capital. Ajá, correcto. Entonces, el interés, siempre nosotros recordemos que los intereses son lo que se adiciona en el capital para obtener el monto. Entonces, si yo lo que tengo el monto, es el monto, entonces le resto el capital y esos son mis intereses, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así es como se calcula y cómo se hace la revisión del tiempo que se considera o de las tasas que se consideran para poder hacer ejercicios de interés simple. ¿Cómo distingo los ejercicios de interés simple entonces? Porque no me hablan de capitalización, ¿de acuerdo? Vamos a ver en calcular el capital de 240,000 con vencimiento en 270 días a una tasa de interés simple semestral del 12%. Semestral. Vamos a ver quién me ayuda. Que no haya participado antes. Vamos a ver, Miguel. Si es semestral, máster, entonces tendríamos que dividir la tasa entre 2, porque tenemos 2 semestres al año. A ver, la tasa es semestral, pero lo que tenemos que revisar nosotros es el tiempo, y el tiempo está dado en días. Entonces, lo que me voy a preguntar aquí es, ¿cuántos días tiene el semestre? Como mi tasa es semestral, yo la quiero volver diaria, entonces la divido entre los días que tiene el semestre. Son 180 días que tiene el semestre. 180, correcto. Entonces, mi división en esto va a ser entre 180 días que tiene el semestre. Ya con eso yo voy a poder decir, bueno, 270 son mis días y mi tasa
Cuando ya la divido entre 180, ya le estoy dejando también diaria. ¿De acuerdo? Entonces, en mi ejercicio con la fórmula de capital, que es esta, monto sobre 1 más la tasa multiplicada por el tiempo, en mi fórmula voy a dejar entonces 240,000 entre 1 más la tasa del punto 12, siempre voy a colocarlo en tanto por 1. Las tasas cuando a mí me las dan en tasas, en términos porcentuales, me los dan en términos de un 100%, entonces yo las paso a tanto por 1. Entonces digo yo, en lugar de 12%, digo punto 12, ¿verdad? O lo que es lo mismo que decía alguien antes, el valor dividido entre 100. Entonces, punto 12 y dividido entre 180 días que tiene un semestre para que la tasa sea diaria, multiplicado por 270 días. Que ya con esos valores, entonces vamos a tener nosotros por acá un capital de 203,389. Sin que me digan a mí ahí en esas fórmulas, por ejemplo, acá me dicen calcular el capital de 240,000 con vencimiento en 270. 240,000 entonces es mi monto, ¿verdad? Porque me dicen que le calcule el capital. Antes de que veamos nosotros los cálculos, ese valor que yo voy a sacar, ¿va a ser más alto que 240 o va a ser más bajo que 240? ¿Cuál es más bajo, el monto o el capital? El capital es más bajo, el monto es la suma. Exacto, porque el monto es el que lleva sumado los intereses. Entonces, en un ejercicio como este, desde que nosotros vemos lo que me está pidiendo y me dice que le saque el capital a estos 240,000, sabemos que el valor que me va a dar va a ser más bajo que 240,000, ¿verdad? Porque lo que le voy a quitar acá son los intereses, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el interés en esta operación? 240,000, que es el monto, menos 203,000, que es el capital. Y ese va a ser el valor de los intereses, ¿de acuerdo? Vamos a ver en este. ¿En qué tiempo se incrementarán 80,000 empiras, un capital de 550,000 colocado a una tasa de interés simple anual de 20-25%? ¿Qué me está pidiendo ahí el ejercicio? El tiempo le está pidiendo. Es para tiempo. Ajá, me dice que determine en cuánto tiempo, el tiempo. Entonces, ¿qué valores me está dando? ¿Qué valores necesito yo para una fórmula de tiempo? Necesito el capital, Ajá. necesito el monto y el interés, que es lo que tenemos ahí. Capital son 550,000, el monto 80,000 y el interés 20.25. A ver, los 80,000, fíjense bien, los 80,000 no son el monto. No, son los intereses. Ajá, los intereses. Acuérdense que en ejercicios como este hay interés y hay tasa de interés. La tasa de interés es un porcentaje y el interés es un valor monetario, un valor financiero. Entonces, cuando nosotros decimos el interés, que es el precio del dinero, ¿verdad? Ese es un valor en lempiras para nosotros. Entonces, la tasa es diferente. Ahora, en este ejercicio, tenemos nosotros entonces que hay 80,000 que van a ser nuestro interés, que hay capital de 550,000. Si aquí nosotros quisiéramos saber el monto, simplemente sumamos 550,000 con 80,000. Eso es mi monto, ¿de acuerdo? Ahora, no conozco el monto, pues yo lo establezco nada más como suma si lo necesito, no me lo están pidiendo. Me dan una tasa de interés que dice que es anual y me dan un tiempo para que yo lo calcule. Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar? Como conozco el interés, entonces yo puedo usar la fórmula del tiempo en función de los intereses. Y en función de los intereses, entonces yo tendría que la fórmula de tiempo es, el interés dividido entre capital por la tasa. ¿De dónde sale esta fórmula? Pues esa fórmula viene a partir de la fórmula del interés que ya sabíamos que era I igual a C por I por T,
que ya cuando nosotros despejamos para T, nos queda de esta manera, ¿verdad? Doctora. Y sobre CI. Doctora, una pregunta. Ahí también podemos hacerlo con la fórmula de monto, ¿va? Despejando Sí, para tiempo. Exactamente, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Lo único que ya, entonces no vamos a usar estos 80,000, sino que haríamos la suma de esos dos para poderlo hacer, ¿verdad? Allí ya es cuestión de lo que yo tengo para poder hacer el cálculo, ¿verdad? O cuestión de lo que se me haga más sencillo, porque la aplicación de esta fórmula para calcularla ya con mi calculadora o en Excel es más sencilla esta fórmula, ¿verdad? Si no nos complicamos con despejes y todo, podemos usar la otra sin ningún problema. Ahora, ¿cómo la hacemos? Entonces, mi interés que es de 80,000 dividido entre C del capital, que son 550,000 por 0.2025. Ahora, cuando a mí me da un resultado, ya de dividir esto, me da 0.71829. ¿Qué es 0.71829? Si aquí me dice que la tasa de interés es 20-25 anual y así la operé aquí, significa que el tiempo que dice 0.71829 es años. O sea que esta es una proporción de año. Podría dar la respuesta diciendo que es 0.72829 años. O podría darla en días. ¿Cómo la doy en días? Entonces, ese valorcito lo puedo dar en días multiplicando por 360 para ver cuál es la proporción en días. O podría hacerlo buscando la proporción ya para ver esos 259 días, si son cuántos meses y cuántos días. Y en este caso son 8 meses, 19 días. ¿Cómo saco eso? ¿Cómo vuelvo una cantidad años, meses, días? Bueno, el 0.71, ¿verdad? Es un porcentaje de año. Es como tener un porcentaje del año. Entonces, para sacar el en días, agarro el 0.71 y lo multiplico por 360 y me da el porcentaje, me da 300, bueno, 269 en ese momento. 259 días. Y así sucesivamente lo puedo ir haciendo por los 269, lo divido entre 30 y me da los días, los meses. ¿Entre 12? No, sería entre 30, sería 369, ya tengo los días, ¿verdad? Tengo 259 días y lo dividiría entre 30, me tendría que dar a 8 puntos. Infracción. 8 puntos y fracción del mes. Entonces, cuando decimos 8 puntos y fracción, si usted 259 lo divide entre 30, le va a dar 8 puntos fracción. 8, el número entero, van a ser los meses. Y la fracción va a ser una fracción de días. De días. ¿Verdad? Entonces, ahí la multiplica, ¿por qué? Por 360 sería. Y esa es una proporción, y esa es una cantidad de días. Si ahí le sobra otra proporcioncita, nosotros decimos son 20 días. O si le dio 18.1, vamos a redondearlo a un día completo, porque no vamos a decir, es que voy a ir a pagar a las 10 de la mañana porque me salió 8 días con 0.1, entonces voy a ir a las 10 de la mañana. No hago eso, sino que es un día más, ¿de acuerdo? ¿Cuándo voy a dar la respuesta de un ejercicio de ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para convertir a tiempo así si a mí el resultado de una operación de estas me da, por ejemplo, 1.4589? ¿Qué es eso? Vaya, más bonito. 3.4589. 3 años. Ajá. Y después la misma conversión. 3 años. Entonces, lo que hago es, a ese valorcito le voy a quitar el número entero que ya sé que son años. ¿Y ese valor qué le hago? Lo multiplica por 360. A ver, ¿por qué por 360? Si lo hago por 360 me van a dar de un solo los días. Yo puedo sacar primero meses. Porque es la fracción de años. Ajá, entonces lo que yo hago es, fíjense, tengo 0.4589, ¿verdad? Ya me resultó el 3, ya sé que es un entero. El 0.4589 lo multiplico por 12 y me va a dar 5.5068. Entonces quiere decir que ahorita ya tengo 3 años y que tengo 5 meses. ¿De acuerdo? Entonces, a esos 5.5068 le quito el entero que ya sé que son 5 meses.
ese punto 5068 lo voy a multiplicar por 30. Entonces ya sé que tengo acá 16 días. No 15.2 días, puedo decir 16 días, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una respuesta en un ejercicio de estos de tiempo, yo tengo una respuesta 3.4589, yo digo, el 3 son 3 años, porque era proporción de años todo lo que yo calculé. Entonces, si me dio 3.45, entonces son 3 años. Le quito el 3 y lo multiplico por 12. Lo que me va a dar nunca me va a dar más de 9, ¿verdad? No me va a dar más de 12, perdón. Entonces acá, en este caso que me da 5.50, me va a decir 5 meses, quito el 5 entero, y lo multiplico por 30 días, porque esta ya era fracción del mes. Entonces son 16 días, ¿verdad? Entonces, o lo vuelvo todo a días y hago la proporción, así como estaba este acá de 259 días, ¿verdad? Pero si yo lo manejo, entonces lo puedo hacer de esta manera, ¿verdad? Y en ese caso, entonces ya tengo ahí cómo lo expresaría, porque yo no puedo, cuando doy una respuesta de tiempo, no puedo dar la respuesta así, como punto 71. Si a mí me dicen, ¿de cuánto es el tiempo en que se va a incrementar 80,000 en un capital de 550,000 colocado a una tasa de interés simple anual de 20.25? Yo no voy a decir, la respuesta es punto 71,829. No, yo tengo que decir, ¿en cuánto tiempo? Bueno, en 8 meses y 19 días. Entonces, de esa manera lo voy a decir, ¿de acuerdo? Solo corregir, doctora, que en la primera tiene 0.71 y en la segunda 0.72. Entonces yo creo que ahí fue error de... Sí, es cierto. Ahí lo cambian en el archivo que les queda a ustedes, que ya está subido. Pero sí da 259 días, ¿verdad? Y ahí solo fue cuando... Y si son 8 meses, 19 días. Gracias, Mari. Muy bien, entonces, eso es cómo voy a expresar el tiempo. Ahora, miren en este último de interés simple. Me dice, ¿a qué tasa de interés anual simple se colocó un capital de 300,000 para que se convierta en 335,000 en 210 días? Me pide aquí no el interés ya me lo da. ¿Por qué me lo da? Porque aquí me da el capital de 300 y me da el monto de 335. Entonces ya me da el interés. ¿Cuánto es el interés? 35,000. Ahora, me dice a qué tasa de interés. ¿A qué tasa va a ser? Entonces yo voy a aplicar ahí la fórmula, que también se me hace más sencillo cuando voy a manejar la fórmula. Se me hace más sencillo manejarla en función del interés. Entonces yo digo que mi tasa de interés es igual al interés entre el capital por el tiempo. Ahora, ¿qué me va a ocurrir acá? Aquí yo voy a tener, como me está dando el tiempo en días, me dice que son 210 días. Cuando yo aplique toda la fórmula, la tasa, ¿cómo va a ser? Cuando yo aplique toda la formulita, la tasa, ¿cómo va a ser? El resultado que me dé, ¿cómo va a ser? El resultado Diaria. En días. Exactamente, va a ser una tasa diaria, una tasa en días, ¿verdad? Porque yo aplico la fórmula y el tiempo va en días, entonces mi tasa va a ir en días porque no le voy a hacer ninguna modificación. Entonces, cuando yo aplique la fórmula, a mí me va a dar una tasa diaria de 0.0556. Lo único que hice fue dividir 35,000, que es el interés, entre el capital de 300,000 por 210 días. Por lo tanto, el resultado de eso es una tasa diaria. Esa tasa diaria, que como es una tasa, yo la multiplico por 100 para que sea un porcentaje, pero este sigue siendo diario, aunque sea porcentaje. Y lo multiplico entonces por 360 para que se convierta en una tasa anual. Porque a mí la pregunta no me dice a qué tasa de interés diario, me dice a qué tasa de interés anual se colocó. Entonces, ¿a qué tasa de interés anual se colocó? A esta que me dio aquí, que estaba calculada en términos de días, multiplicada por 360 días. ¿De acuerdo? Entonces, al dar mi respuesta, yo voy a decir el 20% de interés anual. ¿De acuerdo? Esa conversión es la que se hace ahí. Muy bien. Los casos de interés simple son bien sencillos. Lo importante también es que nosotros sepamos distinguir cuándo se trata de interés simple, cuándo se trata de interés compuesto.
Y además, muy importante, nosotros ver siempre que cuando hacemos un cálculo de intereses, nosotros tenemos que tener el valor o los términos en el que está escrito el tiempo, tenerlo similar para cómo está escrito la tasa de interés, ¿verdad? Eso es muy importante cuando nosotros hacemos cálculos de interés. Y lo mismo sucede con los descuentos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los descuentos? ¿O a qué se refiere con los descuentos? ¿Qué son los descuentos? ¿Qué es un descuento? ¿Les gustan los descuentos a ustedes? Doctora, no se me equivoco. Y un dinero en un banco y digamos yo lo tengo un año, no sé si me equivoco, es lo que yo entiendo. Si yo tengo un dinero en un depósito a plazo fijo, ¿verdad? Y lo tengo a un año, pero yo lo necesité sacarlo a 8 meses, entonces a mí me aplican una tasa de descuento me castigan por retirar dinero antes, no sé si será así. Ajá, correcto. Entonces, fíjense bien, cuando yo les pregunto, ¿les gustan los descuentos? Si yo me voy a descuentos comerciales, yo creo que a todos nos encantan los descuentos. Nos encanta ir a las tiendas y encontrar descuentos. Nos encanta ir al supermercado y encontrar que las cosas están en descuento. Pero cuando nosotros hablamos de descuentos ya no comerciales, sino descuentos bancarios, por ejemplo, ya las tasas de descuento son, como lo acaba de decir usted, un castigo, ¿verdad? Si interés era algo que me podía yo ganar, aquí el término de descuento, que es también un interés que se calcula, solo que le llamo descuento por la aplicación, entonces el descuento viene a ser como un castigo que a mí me dan por haber sacado antes un documento en el banco, un depósito de plazo fijo, o también me pueden a mí cobrar ese descuento por ayudarme a hacer cobranzas. Es lo que conocemos como factoraje, que vamos a ver la otra semana. Entonces, yo puedo decir que los descuentos son un castigo que se calculan de la misma manera que el interés, ¿verdad? Y que si nosotros dijéramos, nos gustan los descuentos, no, ya en esos términos no nos gustan los descuentos, porque es algo que a mí me van a deducir, me lo van a cobrar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido está también la fórmula, si ustedes recuerdan, ¿verdad? En este caso, la fórmula del descuento que se parece a la del interés, miren, solo que no le llamo I, sino que le llamo D, descuento. El descuento, la D en mayúscula es el valor en dinero, es igual a S, que para distinguirlo un poco el descuento del interés, acá S, que siempre se trata de un relativo monto, pero aquí en cuestiones de descuento yo le llamo un valor nominal o valor futuro. Una tasa de descuento, que aquí está representada por D, y un tiempo determinado o un plazo, entonces que aquí está conocido como T, ¿verdad? Entonces acá nosotros hacemos cálculos utilizando esta fórmula y, por ejemplo, en el ejercicio me dice que calcule el descuento el día de hoy, fíjense bien, el descuento el día de hoy por un valor de 80,000 que está a 120 días de plazo, considerando una tasa de 12% simple anual. ¿Cómo lo voy a calcular? Entonces aplico la fórmula así como está, D es igual a S. S sería, como ahí dice que es mi valor, como mi valor futuro, ese es mi valor nominal, porque normalmente se utiliza para documentos, es el valor que vamos a tener a futuro. Cuando hablamos de descuentos, ese sería el valor de ese documento que estoy descontando o de ese depósito que estoy sacando anticipadamente. Entonces, ese es mi valor nominal o futuro. Le aplico la multiplicación por la tasa, que en este caso, fíjense, el mismo análisis que con el interés, tengo una tasa anual y tengo un tiempo en días. Entonces, voy a hacer lo mismo, hacer que el nivel en el que estoy trabajando, el tiempo, sea el mismo nivel en el que se está trabajando la tasa. Entonces, ¿qué haría acá? Si aquí tengo días, entonces aquí, ¿qué hago? ¿Divido entre qué la tasa?
hago la división? A ver, Kevin. Tengo días y tengo tasa anual. ¿Entre qué hago la división? Entre 360 para hacer los días. 360 días que tiene el año para que la tasa me quede diaria, ¿verdad? Entonces, simplemente 80,000 por el punto 12 entre 360 por 120. Igual la fórmula les va a dar lo mismo si ustedes dicen 80,000 por punto 12 por 120 y todo dividido entre 360. Les va a dar lo mismo también si ustedes dicen 80,000 por 12 por 120 entre 360 y 2 ceros más, ¿verdad? Entre 36,000 para de una vez hacer la división de la tasa y colocarla en tanto por uno. Les va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Ya eso es una cuestión de gustos. A mí me gusta colocarla de esta manera, 80,000 por punto 2 entre 360 por 120, para poder ver ahí el comportamiento de esa tasa de interés. Un cliente de un banco solicita un préstamo de 100,000 a 180 días plazo. ¿Qué valor efectivo le van a dar si le aplican una tasa de descuento simple anual de 18%? Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué me están pidiendo? Cuando decimos qué valor efectivo le van a dar, ¿qué me están pidiendo? Monto, B, capital. El valor nominal. Ajá, el valor, no, fíjense bien, valor nominal es igual a valor futuro, ¿verdad? Ya aquí en términos de descuento, aquí en el descuento, que es un poquito al revés, digamos, mi valor nominal es mi valor futuro, ¿verdad? Entonces, si a mí me dan el valor del préstamo que le van a dar a 180 días los 100,000 y dice qué valor efectivo, qué valor descontado, ¿verdad? Que es valor descontado, es como el valor actual, le van a dar. Entonces, esos 100,000 serían como su valor nominal. Entonces, en este caso, fíjense bien, aplicaríamos igual la fórmula, solo que, si ustedes ven, se parece a la fórmula del capital allá, pero aquí el 1 no es 1 más, sino que 1 menos, porque se trata de descuento, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros decimos que P, que es como vamos a conocer nuestro precio o valor descontado, es igual al valor nominal o valor futuro, nominal en este caso porque se trata de un préstamo en el mismo momento, por 1 menos la tasa que es de 18% anual y el tiempo en días. ¿Entre qué voy a dividir ahí? ¿Entre qué hago la división? Tengo 18% anual. Siempre entre los 360 días. Exactamente, 360 días. Entonces, 100,000 por 1 menos punto 18 entre 360 por 180. Desde que a mí me dan el ejercicio y me dicen que el valor nominal o futuro es 100,000, yo ya sé que el valor que me va a dar a mí el ejercicio va a ser menor, porque estoy hablando de descuento. Entonces, que lo que voy a encontrar aquí es un P igual a, lo corrijo, ahí estaba C, un P igual a 91,000 en este caso. ¿De cuánto es el valor del descuento en ese caso? 9,000. De 9,000, correcto. La diferencia entre 100,000, que es el valor del préstamo que pedí, que es el valor nominal del préstamo que estoy pidiendo, y 91,000, que es el valor que realmente me van a dar. Entonces, me descontaron, dice uno, me descontaron 9,000. Ese es el costo de haberme prestado ese dinero a mí. ¿Verdad? Es que es una forma de préstamo con un interés adelantado. Doctora, una forma de entender ese ejercicio es que yo casi estos ejercicios los tengo como medio, no les entiendo mucho. Un cliente de un banco se solicita un préstamo de 100,000 a 180 días plazo. ¿Qué valor efectivo se le aplica una tasa? No, ¿qué valor efectivo si se le aplica una tasa de descuento simple anual de 18%? O sea, quiero entender el ejercicio, ¿qué es lo que le está preguntando ahí? El valor efectivo es el valor descontado.
el valor descontado. Es decir, cuando en este caso el préstamo, yo estoy pidiendo un préstamo, ese es el valor nominal, ¿verdad? Pero a mí no me lo van a dar todo. Por el tipo de convenio o el tipo de transacción que estoy haciendo con el banco de un solo me va a quitar a mí ahí el descuento. Como la tasa administrativa que le quitan en los extrafinanciamientos, por ejemplo. Entonces, a usted le dicen, bueno, le vamos a prestar 100,000 lempiras, pero resulta que ya cuando le depositen su dinero no le van a dar 100,000, le van a dar solamente 91,000. Entonces, ¿qué es eso? Significa que su préstamo de 100,000 tuvo un valor de descuento o un valor que usted realmente terminó pagando, que ahí le llaman costo administrativo, pero para usted es un descuento que le hicieron y le van a dar solamente 91,000. Entonces, acá en este ejemplo vemos que yo quiero sacar un préstamo de 100,000, pero me cobran así adelantado, me cobran un descuento. No me van a cobrar intereses, sino que me cobran un solo valor al inicio. Así funcionan, por ejemplo, las cooperativas, también en algunos tipos de préstamos. Entonces le quitan ese valor antes. Entonces, a ese valor que le quitan le llamamos descuento, pero al resultado que le queda entre lo que usted pidió y lo que a usted le cobraron, eso se llama valor efectivo. Y eso es lo que le están pidiendo aquí. ¿Cuánto es el valor descontado o valor efectivo? Doctora, digamos, yo solicité ese préstamo de 100,000 lempiras, 180 días. O sea, se puede entender de que los 9,000 lempiras podrían ser intereses y que yo solo voy a estar pagando las cuotas para completar los 9,000 lempiras, los 100,000, perdón. De hecho, fíjense que en un ejemplo como este, quien hace una situación de estas solo le va a cobrar el descuento, es que este es como un interés adelantado. No le van a cobrar intereses, sino que le cobraron adelantado todo el valor que le correspondía. Por eso les daba el ejemplo de los extrafinanciamientos, que le dicen, no le vamos a cobrar, es extrafinanciamiento sin interés, le dicen a usted. Solo le vamos a cobrar una tasa administrativa. Y esa tasa administrativa y que el seguro y que todo eso para usted se convierte en un valor de descuento. Entonces usted dice, bueno, pido 100,000 lempiras a 180 días plazo. ¿Cuánto voy a pagar yo dentro de 180 días? Le voy a pagar 100,000. Al banco yo le voy a pagar 100,000. Pero resulta que ahorita el banco a mí no me dio 100,000. El banco ahorita solo me dio 91,000. Eso quiere decir que el valor de descuento, el valor de 9,000 es lo que a mí me costó esa transacción. Cuando a mí me presten 100,000, yo les voy a pagar 100,000, porque no me van a cobrar intereses. Pero cuando yo les pedí 100,000, ellos a mí en este momento solo me dieron 91. Ese fue mi costo, ¿verdad? Ese fue mi descuento. Esos 9,000 van a ser el pago que yo hice para que me hicieran ese préstamo así, sin intereses. Y de ahí lo que hacen es... Sí, dígame, Eso puede ser tomado así también como llamados gastos administrativos. Yo saqué un préstamo, lo voy a contar personalmente. Y me dijeron que gastos administrativos. De un préstamo de 200 sacaron como casi 10,000 lempiras. ¿Puede ser llamado de esa manera o realmente es el descuento que ellos están aplicando? Es que ellos le llaman gasto administrativo para no decirle que le cobran intereses. Pero realmente... Sí, eso es la pregunta. Exacto, para ustedes es su costo. Lo único es la forma de calcularlo. Pero a usted le dicen, es un gasto administrativo del 2% o del 1.5%, creo que es el que ofrece otro banco. Entonces, eso es lo que le dicen a usted. No le cobro intereses, le dicen a usted. Solo le voy a cobrar un costo administrativo. Pero realmente sí le están cobrando. Y ese valor que le están cobrando para usted o es un descuento o es un interés, pero para usted es el costo de ese préstamo que le están dando, ¿verdad? Entonces, a usted le dan 200,000 lempiras, le cobraron 10,000, ese es su descuento, ese es su okay. ¿Verdad? Muy bien. Doctora. Entonces, Doctora, sí. Yo realmente, bueno, no. Ese descuento entonces no es en favor del cliente, es en favor del banco. Entonces. Correcto. Usted les pide 100, pero solo le van a dar 91. Quiere decir que le cobraron anticipadamente ese valor, esos intereses, digamos. Que aquí, por la forma de cálculo y por cómo están planteadas las negociaciones, se le llama descuento. Pero es un engaño, realmente es un engaño. Realmente es... o para suavizar.
pagarle como el costo que usted paga para que le den dinero, ¿verdad? Sí, digo yo, ese es como le digo, o sea, yo lo estoy interpretando de esa forma, lo estoy interpretando como un engaño, pues. Le están diciendo a usted que le van a dar descuento o qué sé yo, y que si el descuento es a favor de ellos. Y Es la palabra que engañan. Es que es en términos financieros ahí, mi capitán. Claro, exactamente, es un término, correctamente, ahí estamos, sí. Son No, términos puramente financieros. Lo que sucede acá, lo que uno realmente puede interpretar como un engaño es que le digan, no, mire, no le vamos a cobrar intereses, pero le vamos a cobrar nada más un costo administrativo. Y que si usted calcula cuánto le habría tocado de pagar por intereses, el interés sea más bajo que lo que le cobraron como costo administrativo. Entonces, ahí le sale a usted demasiado alto, pues. Entonces, si le sale demasiada la diferencia, entonces ahí usted puede decir, sí, realmente me están engañando, pues. Entonces, Sí, aquí, así como dice el compañero, o sea, es un término netamente financiero, pues, porque recientemente yo así saqué un préstamo y cobran que esos gastos administrativos, cobran la comisión de quien hace el papeleo ahí, le cobran una cuota adelantada y etcétera, pues, o sea, cualquier cantidad, y todo eso se llama descuento entonces. bueno, aparte, si es, por ejemplo, en los institutos de previsión o en las cooperativas que suele hacerse este tipo de préstamos también, realmente le cobran el costo administrativo, que es un descuentito, le cobran una parte de intereses adelantados porque no le coincide su fecha con la fecha de la planilla, la fecha del préstamo con la fecha de la planilla, por ahí le agregan otras cosas, le agregan un seguro, le agregan hasta el papel sellado, el sello, todo lo que le van a colocar, ¿verdad? La grapa oficial, como dice el video meme que salió hace poco, le cobran todo, entonces a usted le sale al final, pues, más caro de lo que realmente usted considera. Por eso es que uno dice, me están cobrando un 10% de interés, qué barato este préstamo. Pero con todos los gastos administrativos, realmente usted hace sus cálculos y dice, no, yo efectivamente no les pagué el 10%, yo les pagué mucho más. Porque también Doctora, otro tipo de cosas. Sí. Doctora, es que, por ejemplo, en esta cuestión de los gastos administrativos, ahí a uno le dan una sola, que unos costos, pero extremos. Solo machetazo. Usted dice, qué caro es el papel en el banco. Y Marley solo se ríe, mire, pero Marley no entiende cómo es el trámite ahí. Master, una consulta, Master. Disculpe, Master. ¿En qué momento el banco aplica lo que es el cobro, aplica el cobro del interés anticipado? Porque me he fijado que hay bancos que usted cuando saca un préstamo le cobran interés anticipado y otros lo que le cobran es una cuota, la primera cuota. Entonces, la pregunta mía es, ¿por qué hacen eso? Pues porque hay bancos que le cobran interés anticipado y otros que le cobran la primera cuota. Es que en el caso, sobre todo cuando van a hacerlo coincidir con una deducción por planilla, lo que hacen es cobrarle para que la fecha se adapte. Porque, por ejemplo, si a usted le pagan el día 25 y usted está sacando el préstamo el día 10, a usted sus intereses le empiezan a correr desde el día 10 hasta el día 25, pero su primera cuota, su primer pago va a ser el día 25. ¿Qué va a pasar con esos primeros intereses? Entonces, eso es lo que le cobran de interés anticipado. Y hay otros que sí, le van a cobrar el valor de una cuota y le van a dejar que su vencimiento es normalmente en ese tiempo y lo que hacen es protegerse cobrándole una cuota anticipada por si en algún momento tienen un problema con las cuestiones de planilla. Eso depende de cada banco. Por eso les digo también que cuando nosotros nos endeudamos, también analizamos las opciones que se tienen en diferentes bancos y ver realmente dónde le sale mejor a uno, porque uno no puede simplemente decir, este me facilita las cosas. Sí, me facilita porque es más caro, ¿verdad? Normalmente los bancos que son más agresivos colocando capitales también son los más caros. Entonces, esas son cosas que uno tiene que analizar, ¿verdad? Bien sea para la empresa o bien sea para uso propio, ¿verdad? Uno tiene que hacer cálculos de intereses reales que realmente, valga la redundancia, que termina pagando por este tipo de cosas, ¿verdad? Por este tipo de financiamiento que uno se busca. Entonces, allí a veces los costos administrativos son tan altos, que realmente sacar préstamos con esas instituciones no vale la pena porque más es lo que le cobran.
¿verdad? Que lo que le dicen. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado y uno poder analizar, ¿verdad? Qué realmente tiene uno opciones, ¿verdad? Hay aquí bastante competencia, hay instituciones, hay cooperativas, hay bancos, hay sus propios institutos de previsión. Uno tiene que buscar la alternativa que más se adapte a uno, ¿verdad? Uno Sí, es doctora. el que va a pagar. Sí. Fíjese que bueno, exactamente, es a mí, yo tuve una experiencia hace como 2 años, estaba así en ese trámite buscando opciones donde me puede salir una tasa mejor y eso, hice comparación. Resulta que en una institución ahí, me voy a ahorrar el nombre, me daban un préstamo por decir algo al 15% de interés anual, un ejemplo. Y voy al banco y la misma cantidad, por lo menos 3 puntos menos de interés, póngale el 12%. Cuando hago los cálculos, ¿verdad? Me doy cuenta que la cuota me va a salir mucho más alta en el banco, que me están dando supuestamente el interés más bajo. Entonces, ¿pero qué? Empiezo yo a preguntar, ajá, les digo yo, y todo eso, ¿de dónde sale toda esa cuota y todo eso que voy a pagar? Y ya empiezan con aquel repertorio, de los seguros por aquí, seguros por allá, que si se muere, que si, etcétera. Entonces, esas son las valoraciones que definitivamente uno tiene que hacer, así como usted lo está diciendo. No, y que, miren, seguros uno paga porque así no le deja la deuda a nadie, ¿verdad? Y las instituciones financieras también se protegen en ese aspecto. Pero hay algo importante. Sí, sí. Que, por ejemplo, en el IPM se paga un seguro por cuando a uno le otorga un préstamo, un crédito o algo. Pero en el momento que esos mismos descuentos, si estamos hablando del descuento, le cobran un seguro, que no sé qué seguro es, que cuando uno finaliza de pagar el préstamo, ese seguro entiendo yo que se lo deberían de devolver a uno. Y parece que no es así. No sé, Marley, ahí no puede colaborar ahí en esa parte. Depende del tipo de seguro que tiene. El seguro que cobramos es el seguro de la deuda. Entonces, si la deuda, o sea, el seguro está pactado, ustedes pactan el seguro por toda la deuda total. En el caso de que ustedes paguen anticipadamente, sí va a depender de qué fecha se pague anticipadamente y tienen una fracción. Pero si ustedes terminan de pagar su crédito normalmente, no puede devolverse el seguro porque es lo que pagaron ustedes por cuánto aseguraron esa deuda, pues aseguraron esa deuda en 5 años. Entonces ustedes pagan los 5 años. O sea que, o sea que si lo paga, solamente es si lo paga anticipado, ¿cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los refinanciamientos? Sí, así es, refinanciamientos. Cada vez que refinancia le cobran ese seguro, ¿cómo es? Si hace un refinanciamiento, porque recuerda que el monto va a ser diferente, entonces, como se cobra por millar, entonces sí se les cobra. Y digamos, si ustedes ya, por ejemplo, se les cobra un año anticipado. Entonces, si ustedes hacen el refinanciamiento cada 6 meses, entonces se refinancia cada 6 meses, entonces se les devuelve esos 6 meses, porque si se les quita en el inicio del crédito, se les quita un año de seguro y la comisión de desembolso. Ok. No, y créanme que... Eso era lo que iba a hablar yo, que en esos refinanciamientos a uno, Lick Marley, uno queda así y dice uno, a ver cuánto me devuelven del seguro. ¿Cuál, hombre? Busque a ver si encuentra. Y a veces usted sabe que refinanciamiento, por lo general, usted no ha terminado el tiempo. No ha terminado el tiempo de la deuda, entonces... Sí, pero si lo hacen en el primer año, sí les van a devolver, pero si ya lo hicieron ya en el segundo año, en el primer año, sí, pero digamos, ya ha transcurrido un año y medio, no se les devuelve porque ya transcurrió el año. Si el seguro, vaya, digamos, yo saco un préstamo y es a 60 meses, se supone que es a 60 meses que me compran ese seguro, ¿o no? Sí, pero es que no le cobro los 60 meses, solo le cobro el primer año. Pero igual siempre me cobran cuando me deducen ahí, seguro. Sí, pero anticipadamente solo se cobra un año, no los 60. Bueno, Liga, ahí va a tener full preguntas usted.
Ya la metimos en problemas, Marley. No, y fíjense que en esta cuestión de los seguros, en el caso de los seguros de deuda, eso es bien claro, y sí, realmente la mayoría de instituciones lo hacen de esa manera, cobran el primer año y después lo van incluyendo en la cuota para los años siguientes. Pero hay una cuestión también con los seguros que se pagan, sobre todo si usted compra un vehículo con una institución bancaria que además tiene una aseguradora. Entonces, usted ahí, el problema en el que cae es que usted compra, por ejemplo, el vehículo y se lo aseguran y todos los años le cobran, la misma tasa de seguro, el seguro del vehículo. Ajá, y resulta que su vehículo después de, bueno, como dicen las agencias, ya saliendo de la agencia ya perdió un 20% el valor, ya por haberlo rodado el primer ratito. Entonces, realmente, después del segundo año, del primer año más bien, el seguro podría pagar menos, porque también en el mercado los vehículos van perdiendo valor, entonces el seguro que uno paga por los vehículos debería ser más bajo. Sin embargo, las instituciones que le dan el préstamo se lo siguen asegurando por el valor original del vehículo durante los 5 años. Entonces, ahí es donde uno tiene que revisar y uno tiene que analizar, porque si no, ¿verdad? Se meten problemas, ¿verdad? Y ahí es cuando ya uno viene afectándose por sus finanzas por no revisar y no tomar en cuenta las letras chiquitas de los contratos, ¿verdad? Por no revisar todas esas situaciones. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. También hay Doctora, que tener cuidado, ¿sí? Le tengo una pregunta, sí. Sí, sí. ¿Cómo relacionamos entonces un ejemplo? Un ejemplo, ya hablando propiamente de la cuestión del descuento aquí. O sea, claro, o sea, nosotros tenemos, claro, la cuestión del descuento, que si uno va a comprar, por ejemplo, cualquier cosa, o vendo algo, un ejemplo, le vendo a usted un ejemplo así, un terreno que vale 100,000 lempiras y usted me lo paga de contado y yo le digo, mire, le voy a dar el 10% de descuento, son 10,000 lempiras que usted se va a ahorrar, pues, o sea, para mí, así en palabras simples. Correcto. Pero bueno, o sea, ¿cómo relacionamos eso entonces? Ese descuento a favor de suyo con este descuento del que me está hablando ahorita en favor de la institución que me está prestando, no sé, ¿cómo lo relacionan? Es que es un tipo de descuento distinto. Les decía que en el caso de que yo me voy al supermercado, que es el ejemplo que yo les daba, y compro productos en descuento, eso es un descuento comercial. El descuento que usted me va a dar por ese terreno es un descuento comercial. Y es un descuento que yo lo voy a obtener, ¿verdad? Un valor a favor mío por haberle comprado anticipadamente o por haberle pagado de contado, en este caso. Entonces, eso es un descuento comercial. Pero hay también descuento ya de tipo financiero, que es en este caso. Y esto es como el cobro que a mí me hacen por prestarme dinero. Acuérdense que aquí yo no les estoy comprando, les estoy sacando dinero prestado. Entonces ellos me cobran. Y es la penalidad suya por andar endeudando. Hijo. Correcto. Entonces, sí, en realidad eso es el costo del dinero que me están prestando. Claro, entonces, seguro. Algunos bancos me van a decir, bueno, le voy a prestar a 60 meses y esta es su tasa de interés. Pero otros bancos me van a decir, no, lleves este dinero a 3 meses sin intereses. Solo págueme una comisión. Entonces, esa comisión viene siendo ese costo. Entonces, realmente este es un descuento ya de tipo bancario, ¿verdad? El descuento comercial es a favor de uno va y compra, si uno lo quiere ver en cuanto a beneficios. Y el descuento bancario uno lo paga porque le están prestando a uno un dinero. Ese es el valor del dinero, ¿verdad? Correcto. Ese es el costo del dinero, el costo por haber sacado dinero prestado, ¿verdad? Bueno, hoy sí estamos ahí. ¿Verdad? Eso es distinto. Gracias, doctora. Sí, en este que dice cuánto es el valor nominal de un documento a 150 días, de la misma manera, ¿verdad? Es tasa de descuento. Lo único que aquí me están pidiendo el valor nominal y lo que yo tengo acá son 150,000 y que ese es un valor actual, digamos, un valor descontado. Entonces, ya con eso, pues yo aplico la fórmula, solo que aquí la fórmula que aplico es la fórmula del valor nominal, que es S igual a P, que es mi valor descontado, entre 1 menos D por T. Que sustituyendo los valores, vamos a ver, la tasa es anual y el tiempo es en días, entonces ya sabemos que se divide entre 360 días al hacer la operación y en este caso me va a dar
157,000. Quiere decir que en este ejemplo, los valores descontados son 150,000 y los valores que se tienen que pagar al final, 157,000. Entonces el valor del descuento, en este caso, son 157,894. La otra semana que veamos casos de factoraje, vamos a comprender aplicaciones donde se utilizan estas situaciones de descuentos, ¿verdad? Muy bien. Tenemos interés compuesto, pero tenemos un problema con el tiempo. ¿Qué hacemos? Se los dejo para que los revisen ustedes. Sí, buena idea, más. Fíjense, realmente yo sé que valor del dinero en el tiempo, ustedes ya vieron de las aplicaciones, ya me contaron ustedes que no llevaron matemática actuarial, sino matemática financiera. Entonces, realmente todo esto del interés y todo esto ustedes lo conocen. Solo unos tips para cuando ustedes revisen esto, ¿verdad? Allí en el archivo que yo les dejo, ahí están los resultados y todo. Solo unas situaciones. Cuando hablo de interés compuesto, yo ya sé que lo distingo del interés simple porque el simple no me habla de capitalización y el compuesto sí. Solo que el interés compuesto me habla de capitalización o me dice compuesto o me dice convertible, ¿verdad? Entonces, así es como lo distingo. Igual tengo fórmulas específicas para poderlo desarrollar. Entonces, ahí para que ustedes miren las aplicaciones. Tengo también anualidades y en el caso de las anualidades, ¿cómo las distingo de interés compuesto? En el caso de las anualidades siempre voy a ver que no habla de un solo valor, sino que habla de varios valores. Entonces, en el caso de las anualidades vamos a ver situaciones como esta, ¿verdad? Vamos a ver que hay varios pagos periódicos. Ahora, hay varios tipos de anualidades también. Hay anualidades anticipadas y hay anualidades vencidas, que ahí es donde viene de por qué me cobraron a mí una cuota adelantada. Es porque me aplicaron una anualidad anticipada, no una anualidad vencida. Normalmente los préstamos son a anualidad vencida. Y van a ver ustedes los ejemplos. ¿Cómo la distingo? Porque me van a decir directamente en el ejercicio que se trata de pagos vencidos, pagos al final de cada uno de los periodos, ¿verdad? Por eso aquí en la línea de tiempo se ven que estas R's, que son mis pagos periódicos, están al final de cada una de las líneas. También vamos a ver que las anualidades anticipadas, que se manejan de la misma manera, una fórmula que nada más agrega un periodo de interés. Si ustedes conocen una fórmula diferente, les va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Van a llegar al mismo resultado. Lo que se trata aquí es de que los pagos son al inicio de cada uno de los periodos. Entonces, miren, ahí están los valores. Con estos cálculos yo puedo utilizar las tablas. Puedo utilizar tablas que son de amortización, como esta que les aparece acá, la amortización de una deuda, así como vamos nosotros haciendo pagos y como nos van distribuyendo. Si nosotros hiciéramos esta tabla para un préstamo hipotecario, sería terrible darnos cuenta que al principio en un préstamo hipotecario solamente pagamos la mayoría intereses y un poquitito de aportación al capital porque son préstamos de muy largo plazo. Y también las tablas de acumulación de fondos que también tenemos acá, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que podemos hacer con las anualidades anticipadas y las anualidades vencidas. Pero también tenemos anualidades diferidas, que quiere decir que son un tipo de anualidad donde hay un tiempito donde yo no pago intereses. Eso de, le voy a dar un préstamo el día de hoy, pero comiéncemelo a pagar hasta en el mes de septiembre. Ese periodo se llama periodo diferido, que también le cobran intereses, no es que no le cobran. Si tan buenos no son los bancos, entonces lo que hacen es que le corren acá los intereses y se los suman a las anualidades para cuando ya comience a pagar. Entonces ahí van a tener ustedes un ejemplo para que puedan revisar. Y las anualidades perpetuas, que las anualidades perpetuas es muy utilizadas en los fondos de pensiones para efectos de ya el valor que se le va a pagar como beneficio, ¿verdad? Y en muchos casos uno utiliza este tipo de operación también cuando va, por ejemplo, a rentar una vivienda, y eso es como uno dice normalmente, vive de la renta.
porque uno tiene un valor que se está ganando, ¿verdad? Por alquilar, y ese es el valor que nosotros conocemos como, como anualidad perpetua, ¿verdad? Un valor que vamos a estar siempre nada más calculando intereses y viviendo de ellos. Entonces, esa es una fórmula bien chiquitita, bien sencilla para poderla aplicar. Entonces, por ahí les va a quedar también el ejercicio. Ahora, bien importante en todo esto que nosotros veamos las tasas de interés. Y fíjense, en estos ejercicios yo les he dejado también en algunos de ellos cómo se harían estos cálculos en Excel. Les he dejado ahí las formulitas para que ustedes también vean que Excel les ofrece herramientas para poder calcular anualidades y para poder calcular los intereses. Incluso para poder calcular las tasas equivalentes y tasas efectivas, que son estas que también les van a quedar ahí como ejemplo. Entonces, el compromiso de ustedes es terminar de revisar el archivo, ¿verdad? Revisar cada uno de los ejercicios. Todos están sencillos, digo yo, están claritos para que ustedes los puedan revisar. Ahí están los cálculos para que ustedes puedan desarrollarlos, para que ustedes los practiquen, porque me tienen que hacer una guía. La guía solo son 7 ejercicios, ¿verdad? Sencillitos también, así como estos. Entonces, ustedes necesitan haber revisado esto para que puedan operar, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a dejar el archivo para que ustedes lo puedan hacer. Y la guía, entonces, ustedes la hacen en el transcurso de estos días revisen la fecha de entrega para que ustedes la entreguen en ese momento, ¿verdad? Entonces, bueno, ya con esta revisión, entonces terminaríamos la jornada. Así que, si no tienen preguntas, ¿verdad? O si quieren agregar algo antes de que nos retiremos. Recuerden que llevan compromisos. Recuerden que aunque hay una fecha, por ejemplo, de la evaluación, que les digo que dura media hora, aunque ustedes tengan media hora para hacerla, hay una fecha estimada en que va a cerrarse la prueba. Entonces, consideren el tiempo que se van a llevar en la prueba. Si la prueba cierra a las 10 de la noche, no se pongan 15 minutos antes de las 10, porque no van a tener los 30 minutos para hacerla, porque se va a cerrar a las 10 por cuestión de tiempo, no por la duración de la prueba en sí. Entonces, consideren eso también. En el caso del curso que hay que sacar, si ustedes lo hicieran corrido, les dura más o menos 2 horas. Eso ustedes lo pueden ir haciendo, hay unas lecciones de 15 minutos, unas lecciones de 20 minutos, lo pueden ir haciendo por poquito. Pero si ustedes lo hacen, ese cursito, si ustedes lo hacen corridito, les tardan más o menos 1:30, 2 horas, más o menos. Según el tiempo que ustedes tarden en leer, en ver los videos y en contestar las preguntitas, ¿verdad? Entonces lo pueden hacer. Si alguno de ustedes ya ha sacado ese curso ahí en la vivienda en línea, entonces me agrega el diploma y no hay ningún problema. Lo que yo quiero con eso es, además de que vean que los bancos están obligados a hacer eso, que recuerden un poco cómo está estructurado y qué tipo de cosas nos ofrecen las instituciones bancarias, tanto a las empresas, ¿verdad?, como a las personas naturales, para que ustedes puedan revisar eso, ¿verdad? Ese es el fin de que hagamos ese cursito, ¿verdad? Además de que es bien interesante y es volver a retomar, si hace mucho no vemos cómo está constituido el sistema financiero. No sé si tienen preguntas. Si no, entonces, a los compromisos para la tarde, me despido de ustedes. Me alegro mucho de estar con este grupo, ¿verdad? Así que, pues, a trabajar. Y nos vemos entonces el próximo viernes a las 5:30. ¿Sí? Muy bien. Entonces, listo, Master. Gracias, doctora. Perfecto. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora. Gracias, doc. Hasta luego. Cuídense.